Epsilon.3. Poder, discurso y verdad. Epígrafes. Primero, abro comillas, dice Foucault. Entonces, comillas, va diciendo Foucault. Si el poder no fuera más que represivo, si no hiciera nunca otra cosa que decir no, ¿pensáis realmente que se le obedecería? Lo que hace que el poder agarre, que se lo acepte, es simplemente que no pesa simplemente como una fuerza que dice no, sino que de hecho la atraviesa, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos. Es preciso considerarlo como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social, más que como una instancia negativa que tiene como función reprimir. Cierro las comillas de Foucault y continúa el epígrafe. Para Foucault, ciertamente el poder produce tanto como reprime, y si reprime lo hace sobre sus mismos productos, los individuos, un efecto, un producto del poder. Pero más que reprimir, produce realidad y verdad. Cierro comillas, Víctor Peñuela, de la genealogía del poder a la estética de la existencia. Segundo, abro comillas. Pero esto es lo tercero que oí, que mandar es más difícil que obedecer. Y no solo porque el que manda lleva el peso de todos los que obedecen, y ese peso fácilmente lo aplasta. Un ensayo y un riesgo advertí en todo mandar, y siempre que el ser vivo manda, se arriesga a sí mismo al hacerlo. Aún más, también cuando se manda a sí mismo, tiene que expiar su mandar. Tiene que ser juez y vengador y víctima de su propia ley. Cierro comillas, Federico Nietzsche, de la superación de sí mismo en Así habló Zaratustra. Tercero, abro comillas. A partir del momento en que enuncio algo, esas dos rúbricas se reúnen en mí. Soy simultáneamente amo y esclavo. No me conformo con repetir lo que se ha dicho, con alojarme confortablemente en la servidumbre de los signos. Yo digo, afirmo, confirmo lo que repito. Cierro comillas, Roland Barthes, lección inaugural. Muchos teístas conocen muy bien la verdad erótica o patética, base de casi todos los demás tipos humanos de verdad. Aquella que convence debido al padecimiento, pathos, y por ello patética, de lo que se ha sentido previamente como inmenso y vero. Suele ser este tipo de verdad la más común e influyente en la cotidianidad humana, aun cuando no se dé en experiencias institucionalmente religiosas. Vivimos religiosa, eróticamente, la mayor parte de nuestra existencia. Lo evidenciamos en la publicidad, la política, los argumentos cotidianos y los deslumbramientos amorosos. Los creyentes en las religiones monoteístas afirman que el buen pío debe abrirse a su Dios, a su verdad única y recta, para acogerlo en su seno, que han de abrírsele las puertas del cor al Todopoderoso, para latir con él y en él. Exponen que si alguien, un necio, neciente o máximo pecador, optase por cerrar sus ojos y oídos, si fuese tan tonto como para obturar su ser y negarse a atender al Padre Creador, podría, por mucho, comprehender los sentidos de sus designios, mas nunca realmente estaría en capacidad de experimentar la magnificencia y beatitud de ese ente supremo y merecería el que se ha obturado la lástima, el repudio o la punición de los congéneres. Podría así, según el argumento que se viene exponiendo, un impío ocluido a tal Dios leer las escrituras sacras y referir y discutir sus sentidos, mas nunca llegaría a vivirlos como un evento misterioso y salvador. Siempre estaría condenado al formalismo y a una suerte de superficialidad. En aquel umbral decisivo, cada creyente se revela más potente que su Dios, pues puede limitar, impedir o permitir la influencia divina en él. Cada pío elige y sostiene a sus dioses. Yo sé que un creyente va a decir que ningún ser humano o ninguna criatura es superior al Creador y que simplemente esa divinidad que dotó al humano de albedrío
no se inmiscuye ante la posibilidad de que el mismo ser humano quiera negarlo o no acudir a su mensaje. Es decir que, según la noción del creyente, no es que el creyente sea más poderoso que Dios porque no le permita entrar a él, sino que Dios, que es todopoderoso, ha dado albedrío y le permite al otro pecar o no pecar porque respeta su voluntad, supuestamente. Pero aquí estoy planteando que en términos psíquicos y estéticos e incluso reales, al menos para mí, el creyente en este punto es superior al Dios porque decide o no decide dejarlo entrar. Insisto, y yo sé que esto pues es problemático para el creyente y que con seguridad se me tachará de blasfemo, no lo hago con ánimo de ofender a nadie, sino simplemente para decir que el ser humano tiene voluntad, supuestamente, de dejar o no entrar a esta divinidad y su mensaje. Bueno, en aquel umbral decisivo, cada creyente se revela más potente que su Dios, pues puede limitar, impedir o permitir la influencia divinal en él. Cada pío elige y sostiene a sus dioses. Lo sacro será todo lo que mantengamos como tal. A eso se refería Charles Sanders Peirce cuando afirmaba que el signo no existe en sí, sino que hay que hacerlo existir. Cada quien legitima con su sensación de certitud las verdades de las que decide fiarse y gracias a las cuales se incumbe y afianza en la existencia. Sartre afirmaba en El existencialismo es un humanismo que no existen signos intrínsecos en el mundo, sino que nos los estatuimos y legitimamos. Específicamente, advertía el pensador francés que cuando un creyente precisaba de un consejo, elegía no solo al cura, sino al tipo de cura, colaboracionista, conservador, revolucionario, etc., al que debía acudir porque de algún modo calculaba una respuesta desde el marco de verdades en los que él, el necesitado de consejo, ya creía desde antes. Tenemos, se afirma en el texto predicho, la responsabilidad del desciframiento del sentido de los signos que hemos legitimado como tales, electos ellos desde y ante el ramillete de las sugerencias interpretativas de la cultura. Elegimos nuestro ser de acuerdo, ya como adultos, elegimos nuestro ser de acuerdo con una sensación verídica que he denominado aquí padecimiento de la certitud. Sentir el golpe y el subsecuente mareo de lo que se presumió y sintió como verdad implicaría para el hombre común, esto es, para el humano erótico, una demostración de la existencia de la verdad misma. Cada creyente elige su verdad, primero como sensación de certitud, y luego vienen las consecuencias metafóricas del sentido, las justificaciones y los padecimientos derivados de los significados acogidos. La verdad, del mismo modo que el signo, existe. El poder se otorga a algo o a alguien justo cuando se siente y acoge alguna certitud. Cuando se padece la sensación de que algo es vero para alguien, el propio sujeto o cualquier otro puede hacer algo con él y con los demás. Desde luego, la gente obedece a los demás o se hace regente de ellos si se ha convencido del valor de su certitud. Lo que estoy diciendo aquí es que la verdad se otorga, se confiere, así como la belleza y el amor, que vienen siendo modos de lo mismo. A ello lo llamamos convencimiento. No ignoro que existen otros modos del ejercicio del poder, como la conveniencia o el uso de la fuerza. En este texto se coincide con la semiología. La verdad y el poder se manifiestan como hechos intrínsecos del lenguaje, por lo que, para aventurar algún argumento acerca de ambos, deberemos referirnos a al lenguaje. La verdad y el poder son hechos humanos. No he hecho más que versar de un ápice del poder discursivo, del poder de lo simbólico, que en últimas es nuestro poder de representar y actuar conforme con nuestras representaciones de mundo. El lenguaje entonces precisa, obligado por su estructura, de obligar, pactar y delimitar, representar y someter para permitir y garantizar ciertos límites en los que se valen y pretextan el deseo, la creación y hasta la rebelión. O sea que el poder no es solo kratos que sostiene y enclava, sino que también es dinamis, que viene a ser potencia, posibilidad de obrar.
Todo ser viviente obedece, dice Nietzsche en su Zaratustra, primero a las exigencias de la insobornable natura y, segundo, a las del lúdico y nada candoroso lenguaje. Cuando el filósofo alemán expuso sus postulados nihilistas positivos, o por decirlo de otro modo, cuando postuló su ética vitalista dionisíaca de la voluntad de poder, la civilización había escuchado ya a grandes precursores que habían planteado la pregunta por la pertinencia del ser del mundo y sus entes, y sobre todo que habían cuestionado la veracidad del ser como una cualidad de la naturaleza, dudando de qué tanto las cosas que nos habían determinado por siglos no habrían sido más que convenciones y humanizaciones, es decir, hechos producidos desde el lenguaje. Resuena en mi ánimo el reproche de Hermógenes en El Cratilo platónico. Lo parafraseo y lo fuerzo un tanto. La naturaleza nada nombra, no distingue con vocablos ni sentidos metafóricos. Cuando el filósofo de Basilea aseveró que Dios había muerto, que con Nietzsche mismo moría la metafísica, o que no podía hablarse de hechos sino de interpretaciones, no andaba, creo, poseído por un ataque de petulancia, sino que, existimo, introdujo la pregunta por los límites y potencias en que nos sitúa el lenguaje. Entre otras cosas, la posibilidad lógica de la verdad y la mentira, la metáfora de su poder legislativo y la condena a sus juegos, la estructura imaginaria de simulacro, de la verdad, la oclusión del lenguaje sobre sí mismo, las dinámicas de poder y creación y las resistencias ético-estético-cínicas. Aquellas percataciones no implican nuestra impiedad en los postulados del ser. Para hablar mínimamente hay que suponer que algo se presenta, se hace ser en el lenguaje, para otro. A lo sumo, podemos justipreciar la condición facticia, imaginaria, del ser que el lenguaje nos permite y determina. Aquí estoy diciendo en términos llanos aquello que Nietzsche afirmó en Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, que la verdad tiene estructura de ficción. Eso también lo va a retomar Lacan. La verdad tiene estructura de ficción, lo cual no significa que sea mala, que no exista o que sea tonta. Que puede que sí sea un poco tonta, nos deje un poco como tontos. Pero la verdad existe como esa ficción, como estatura de lo imaginario, enredada pues con lo simbólico. Solo podemos creer, al menos en el lenguaje, para servirnos de él, para pactar y hasta para forzar sus límites en la creación artística. No nos hemos zafado de la confianza en el ser porque básicamente ella es una consecuencia inherente del lenguaje. Con este se presenta, se hace presente al ser de un ente, de un acto o de su posibilidad cuando estatuye y manifiesta al universo simbólico. Estamos destinados a creer mínimamente que hay ser del mundo, que lo que decimos o pensamos tiene sentido, o que al menos ese sentido anda por ahí y lo buscamos en algún fenómeno o persona a la que le presumimos un lugar de verdad en sus acciones o dichos. Estamos esperanzados, buscando u obrando amor, mendigando sentido y verdad. La creencia humana primordial es que la vida tiene algún sentido y que hay una verdad realmente verdadera que puede ser hallada y vivida. No podemos vivir sin algún mínimo horizonte de esperanza, afirmaba Grondin, del sentido de la vida. Mientras haya gramática, creo que sentenció Nietzsche en algún texto que ahora no logró precisar, no dejaremos de creer en Dios. Émile Cioran refirió en Genealogía del fanatismo lo siguiente, supongo que con esta idea nietzscheana resonando. Dice Cioran, comillas, incluso cuando se aleja de la religión, el hombre permanece sujeto a ella. Agotándose en forjar simulacros de dioses, los adopta después febrilmente. Su necesidad de ficción, de mitología, triunfa sobre la evidencia y el ridículo, cierro comillas. Y antes de Nietzsche también afirmó esto Max Stirner. Además, para servirnos del lenguaje, tanto de modo verbal como no verbal, hemos de confiar en lo que éste permite. Nuestros actos presentan nuestra confidencia en la eficiencia del ser del lenguaje. Nuestros actos lingüísticos presentan no solo una significación y un propósito, sino, sobre todo, declaran nuestra confianza en lo que el lenguaje es, presenta y puede llegar a manifestar.
Vivir consiste en actuar en el ser del lenguaje, en obrar lo que el lenguaje es, una confidencia en él.